El 5 de noviembre de 2003, una sala del Tribunal del Condado de King en Seattle, Washington, estaba en silencio sepulcral. Gary Leon Ridgway, de 54 años, se puso de pie ante el juez Richard Jones, vestido con un uniforme carcelario naranja. Lo que sucedió a continuación sorprendería al mundo y finalmente pondría fin a uno de los casos de asesinatos en serie más largos e infames en la historia de Estados Unidos. «Culpable», dijo Ridgway en voz baja, y luego lo repitió. «Culpable». Una y otra vez, 48 veces en total, Gary Ridgway se declaró culpable de asesinato. 48 mujeres. 48 vidas robadas durante un período de 16 años. 48 familias destrozadas. Y estas eran solo las que se sabían. En entrevistas posteriores, Ridgway confesaría que había matado a muchas más, posiblemente hasta 80 mujeres, tantas que había perdido la cuenta. «Maté a tantas mujeres que tengo problemas para mantenerlas en orden», dijo Ridgway en una declaración, admitiendo que mató a la mayoría de sus víctimas en su casa o camioneta antes de deshacerse de los cuerpos. Dijo que en la mayoría de los casos ni siquiera sabía los nombres de sus víctimas. «La mayoría de las veces las maté la primera vez que las conocí, y no tengo buena memoria para sus rostros». Explicando por qué eligió a mujeres que pensaba que eran trabajadoras sexuales, Ridgway dijo que eran fáciles de recoger sin ser notado. Sabía que no serían reportadas como desaparecidas de inmediato y tal vez nunca serían reportadas como desaparecidas. «Escogí prostitutas porque pensé que podría matar a tantas como quisiera sin ser atrapado». Estas palabras, pronunciadas con una calma escalofriante y sin una pizca de remordimiento, revelaron la mentalidad de un hombre que había aterrizado a Washington durante 2 décadas. Un hombre que parecía tan ordinario, tan inofensivo, que había pasado desapercibido mientras cometía algunos de los crímenes más horribles en la historia estadounidense. Esta es la historia de Gary Ridgway, el asesino del Río Verde, el asesino en serie convicto más prolífico en la historia de Estados Unidos, un hombre que vivió una vida doble tan perfectamente ejecutada que ni siquiera su propia esposa tenía idea de que el hombre tranquilo y trabajador con el que compartía cama era un depredador en serie responsable de docenas de asesinatos. Una infancia perturbada. Gary Leon Ridgway nació el 18 de febrero de 1949 en Salt Lake City, Utah, hijo de Thomas y Mary Ridgway. Cuando era niño, la familia de Ridgway se mudó al estado de Washington. Ridgway y sus 2 hermanos, Gregory y Thomas, fueron criados en un vecindario empobrecido cerca de la Pacific Highway de Seattle, una franja de carretera que más tarde se convertiría en su territorio de caza como asesino en serie. Aunque la familia parecía ordinaria para los vecinos, dentro del hogar Ridgway enfrentaba abuso significativo. Su madre Mary era dominante y conocida por humillarlo frente a la familia por su enuresis frecuente. Los psicólogos que más tarde estudiarían a Ridgway afirmarían que mientras odiaba a su madre, también se sentía sexualmente atraído por ella desde una edad temprana. Esta dinámica retorcida con su madre moldearía profundamente su psicología y sus crímenes futuros. Ridgway luchaba en la escuela. Era un estudiante pobre que tenía un puntaje de CI bajo y dislexia. Tuvo que repetir un grado 2 veces antes de aprobar. A pesar de estos desafíos académicos, Ridgway parecía relativamente normal desde el exterior. No mostró signos evidentes de la violencia que vendría más tarde, aunque algunos compañeros de clase recordarían que tenía un temperamento que podía estallar inesperadamente. A los 16 años, Ridgway cometió su primer crimen conocido. Atrajo a un niño de 6 años a un área boscosa y lo apuñaló. El niño sobrevivió, y Ridgway más tarde diría que quería saber cómo se sentía apuñalar a alguien. Esta confesión escalofriante revelaba que desde la adolescencia Ridgway había estado experimentando con violencia, probando sus límites, satisfaciendo curiosidades oscuras que eventualmente se convertirían en compulsiones asesinas. Después de la escuela secundaria, Ridgway se unió a la Armada de los Estados Unidos y fue asignado a Vietnam.
Aunque no vio combate directo, durante su tiempo en el servicio contrajo gonorrea de trabajadoras sexuales. Esta experiencia aparentemente plantó una semilla de odio hacia las trabajadoras sexuales que más tarde justificaría sus asesinatos, aunque los psicólogos notarían que probablemente era una racionalización retroactiva en lugar de un motivo genuino. Después de su servicio militar, Ridgway regresó a Washington y comenzó lo que parecía ser una vida ordinaria de clase trabajadora. Se casó con su primera esposa, Claudia Craig, en 1970. El matrimonio duró solo un año. Se casó con su segunda esposa, Marcia Winslow, en 1973. Tuvieron un hijo, Matthew, en 1975. Este matrimonio también terminaría en divorcio en 1980. Durante estos años, Ridgway trabajó varios empleos, eventualmente encontrando trabajo estable como pintor de spray en la fábrica de camiones Kenworth en Renton, Washington. Era conocido como un empleado confiable, puntual, alguien que seguía las reglas y hacía su trabajo sin quejarse. Los compañeros de trabajo lo describían como tranquilo, tal vez un poco aburrido, pero inofensivo. Nadie sospechaba que detrás de este exterior común y corriente acechaba un depredador que estaba a punto de embarcarse en una de las oleadas de asesinatos más prolíficas en la historia estadounidense. Los primeros indicios. En 1980, Ridgway fue arrestado por supuestamente estrangular a una Boam, trabajadora sexual, pero no se presentaron cargos después de que afirmara que la mujer lo había mordido primero. 2 años después, en 1982, fue arrestado por solicitar prostitución. Estos encuentros con la policía deberían haber sido señales de advertencia, pero en ese momento parecían incidentes menores, el tipo de cosas que sucedían regularmente en las calles de la Pacific Highway. Lo que la policía no sabía era que Ridgway ya había comenzado a matar. Se cree que su primera víctima fue Wendy Lee Caulfield, una niña de 16 años que se había escapado de un hogar de acogida en julio de 1982. Su cuerpo fue encontrado una semana después, el 15 de julio de 1982, flotando en el río Verde entre Kent y Tukwila. 2 adolescentes que estaban explorando el área hicieron el horrible descubrimiento. El cuerpo de Wendy estaba desnudo, había sido estrangulado, y había evidencia de agresión sexual. Lo que haría que este asesinato fuera particularmente significativo en retrospectiva era la presencia de pequeñas esferas de pintura en spray, atrapadas en la tela de los jeans que habían sido usados para estrangularla. Esta evidencia microscópica, pasada por alto durante años, eventualmente sería clave para capturar a Ridgway 2 décadas después. La oleada de asesinatos comienza. Durante los siguientes 2 años, desde agosto de 1982 hasta 1984, Gary Ridgway embarcó en lo que solo puede ser descrito como una orgía de asesinatos. Mataría a más de 40 mujeres durante este período, un promedio de casi 2 por mes. La mayoría de sus víctimas eran trabajadoras sexuales o fugitivas, mujeres jóvenes vulnerables que trabajaban en la franja de la Pacific Highway, conocida como The Strip. El modus operandi de Ridgway era escalofriante en su simplicidad y eficiencia. Recogía a mujeres en su camioneta, a menudo mostrándoles fotografías de su hijo para ganar su confianza y hacerse parecer seguro, como un padre de familia normal. Conversaba con ellas, las hacía sentir cómodas. Luego, cuando se presentaba la oportunidad, las estrangulaba, generalmente con sus propias manos, pero a veces usando ligaduras. Después de matarlas, Ridgway se deshacía meticulosamente de la evidencia. A veces colocaba colillas de cigarrillos usadas o envolturas de chicle cerca de un cuerpo para despistar a la policía, evidencia que pertenecía a otras personas. Arrojaba los cuerpos en áreas boscosas remotas alrededor del condado de King, a menudo en grupos. A veces incluso posaba los cuerpos de maneras específicas. Y en un detalle particularmente macabro que más tarde admitiría, regresaba frecuentemente a los sitios de descarte, para realizar actos de necrofilia con los cuerpos en descomposición. El 16 de agosto de 1982, el cuerpo de Debra Lynn Bonner, de 23 años,
Fue encontrado cerca del Río Verde. El 31 de agosto se encontró a Marcia Faye Chapman, de 31 años, en el río. El 15 de septiembre, Cynthia Jean Haynes, de 17 años, y Opal Charmaine Mills, de 16, fueron encontradas en el Río Verde, no lejos de donde se había encontrado a Wendy Caulfield. La policía ahora sabía con certeza que un asesino en serie estaba operando en el área de Seattle. El descubrimiento de múltiples cuerpos en y cerca del Río Verde le dio al asesino su apodo infame, el asesino del Río Verde. El nombre se quedó incluso después de que Ridgway comenzó a arrojar cuerpos en otras ubicaciones, queriendo evitar la concentración de víctimas en un solo lugar que estaba atrayendo atención policial. A medida que continuaban los asesinatos, el terror se extendió por toda la comunidad. Las mujeres que trabajaban en las calles vivían con miedo constante. Algunas dejaron el área, buscando trabajo en otros lugares. Otras se armaron. Pero las víctimas siguieron acumulándose. Carol Ann Christensen, Alma Ann Smith, Dolores Williams, Gail Matthews, Andrea Childers, Sandra Gabbert, Kimi Kai Pitzor, Marie Malvar, Carrie Royce, Martina Authorley, Cheryl Wims, Yvonne Antosh, Constance Naon, Kelly Ware, Tina Thompson. Los nombres continuaron, y continuaron, y continuaron. La fuerza de tarea del Río Verde. Para agosto de 1982, la policía creía que un asesino en serie estaba trabajando, y eventualmente formaron un equipo especial. El grupo de trabajo del Río Verde fue establecido por la oficina del sheriff del condado de King, reuniendo a algunos de los mejores investigadores del área. Los miembros del grupo de tarea incluían a Robert Keppel y Dave Reichert, quien más tarde se convertiría en el sheriff del condado de King y luego en congresista de los Estados Unidos. El grupo de trabajo se convirtió rápidamente en uno de los esfuerzos de investigación criminal más grandes en la historia estadounidense. En su punto máximo, el grupo de trabajo incluía a 25 detectives a tiempo completo, con docenas más de oficiales que proporcionaban apoyo. Generó más de 30.000 pistas durante el curso de la investigación. Los investigadores entrevistaron a más de 18.000 personas. Examinaron más de 26.000 sospechosos potenciales. La cantidad de evidencia recolectada fue asombrosa. Los investigadores reunieron muestras de cabello, fibras, fluidos corporales de docenas de escenas del crimen. Documentaron cada detalle de dónde se encontraron los cuerpos, en qué posición fueron encontrados, qué ropa llevaban puesta, qué evidencia se encontró cerca. Crearon enormes tableros cubriendo las paredes de su cuartel general, conectando víctimas con líneas de tiempo, ubicaciones y características comunes. El grupo de trabajo adoptó medidas extraordinarias en su investigación. Periódicamente entrevistaron al asesino en serie, encarcelado Ted Bundy en 1984, buscando su perspectiva sobre la psicología, motivaciones y comportamiento del asesino. Bundy, que había matado a numerosas mujeres jóvenes en el área de Seattle antes de su captura, estaba fascinado por el caso del Río Verde. Vio en los crímenes similitudes con sus propios asesinatos. Bundy ofreció opiniones que resultarían ser extraordinariamente precisas. Sugirió que el asesino estaba revisitando los sitios de descarte para tener sexo con sus víctimas, algo que Ridgway más tarde confirmaría. «Estaría regresando a los cuerpos», dijo Bundy a los investigadores. «Es parte de su fantasía. No está terminado con ellas solo porque estén muertas». Bundy también aconsejó que si la policía encontraba una tumba fresca, deberían vigilarla y esperar a que él regresara, prediciendo correctamente el patrón de comportamiento del asesino. Bundy proporcionó perfiles psicológicos detallados del tipo de hombre que creía que era el asesino del Río Verde. Predijo que el asesino probablemente era alguien que parecía normal en la superficie. Probablemente tenía un trabajo estable, posiblemente estaba casado o había estado casado, y probablemente no parecía amenazante para las víctimas. Todo esto resultaría ser cierto para Gary Ridgway. También contribuyó a la investigación
el agente especial del FBI, John E. Douglas, pionero en perfilación criminal que luego escribiría extensamente sobre el caso. Douglas desarrolló un perfil del sospechoso, que coincidía notablemente con Ridgway. Predijo que el asesino del Río Verde probablemente era un hombre blanco en sus 20s o 30s, probablemente vivía solo o con un cónyuge pasivo, posiblemente tenía un historial de violencia contra mujeres, y probablemente regresaba a los sitios de descarte. Douglas también sugirió que el asesino probablemente visitaba prostitutas regularmente y podría tener quejas sobre ellas. A pesar de estos esfuerzos, a pesar de tener algunos de los mejores perfiladores criminales del mundo trabajando en el caso, a pesar de uno de los grupos de trabajo más grandes y mejor financiados en la historia estadounidense, el asesino del Río Verde continuó eludiendo la captura. La investigación generó decenas de miles de pistas. Se entrevistaron a miles de sospechosos potenciales. Pero el asesino permanecía sin identificar. Uno de los problemas más grandes que enfrentó el grupo de tarea fue la gran cantidad de sospechosos potenciales. El área de Seattle tenía cientos de hombres que visitaban prostitutas regularmente. El grupo de tarea entrevistó a tantos de estos hombres que desarrollaron lo que llamaron el Programa de Contactos de Prostitutas, una base de datos de hombres conocidos por frecuentar trabajadoras sexuales. Gary Ridgway fue entrevistado como parte de este programa, pero pasó la prueba de polígrafo. No levantó banderas rojas significativas. Fue descartado como sospechoso. Otra complicación fue la geografía del caso. Los cuerpos se encontraron en docenas de ubicaciones diferentes en todo el condado de King, un área de más de 2.000 millas cuadradas. Algunas víctimas fueron encontradas en áreas urbanas densas. Otras fueron encontradas en bosques remotos. Algunas fueron encontradas rápidamente, sus cuerpos relativamente frescos. Otras no fueron descubiertas hasta años después, cuando quedaban solo esqueletos. Esta variación en ubicaciones y condiciones de los cuerpos hizo que fuera difícil para los investigadores vincular definitivamente todos los crímenes a un solo perpetrador. El paso del tiempo también fue un factor. A medida que pasaban los años sin un arresto, la memoria de los testigos se desvanecía. La evidencia se degradaba. Los miembros originales del grupo de tarea se jubilaban o se trasladaban a otras asignaciones. Se asignaban nuevos investigadores que tenían que ponerse al día sobre años de evidencia e informes. El caso se estaba volviendo frío. Ridgway bajo sospecha. En 1983, Gary Ridgway apareció en el radar de los investigadores. Marie Malvar, de 18 años, había desaparecido el 30 de abril de ese año después de que testigos la vieran entrar en una camioneta que coincidía con la descripción del vehículo de Ridgway. El padre y el novio de Marie habían seguido una camioneta que creían que era del hombre con el que la habían visto por última vez, rastreándola hasta una casa en Des Moines, Washington. La casa pertenecía a Gary Ridgway. Los detectives visitaron a Ridgway y lo cuestionaron sobre Malvar, pero él negó cualquier conocimiento de su desaparición. Ridgway afirmó que recogía regularmente a trabajadoras sexuales, pero que nunca había dañado a ninguna de ellas. En 1984 estuvo de acuerdo en tomar una prueba de detector de mentiras y la pasó. Esta prueba de polígrafo le dio a Ridgway una apariencia de inocencia que lo protegería durante casi 2 décadas más. Lo que los investigadores no sabían en ese momento era que Ridgway había planeado específicamente para vencer al detector de mentiras. Más tarde confesaría que se había parado contra una valla durante su interrogatorio original en 1983 para ocultar rasguños que Malvar había dejado en su brazo mientras intentaba escapar. Ridgway dijo que luego quemó los rasguños con ácido de batería para disfrazarlos una vez que los detectives se habían ido. En 1987, las autoridades de aplicación de la ley obtuvieron una orden de registro para la casa y el trabajo de Ridgway. Recolectaron fibras de alfombra, cuerdas y otros artículos, pero ninguno pudo ser vinculado a las víctimas. También obtuvieron una muestra de ADN de Ridgway, pero la tecnología disponible en ese momento no pudo compararla con el semen recuperado de los cuerpos. Ridgway fue eliminado de la lista de
Sospechosos principales. La desaceleración y los años posteriores. Después de 1984, los asesinatos parecieron disminuir dramáticamente. El asesino del Río Verde no se había detenido completamente, pero ya no mataba con la frecuencia frenética de los primeros años. Entre 1985 y 1998, Ridgway mataría a varias mujeres más, pero a un ritmo mucho más lento. Esto puede haber sido porque se había casado con su tercera esposa, Judith Mawson, en 1988. Ridgway conoció a Judith en una reunión de padres sin pareja. Para Judith, y para todos los que lo conocían, Gary Ridgway parecía ser un hombre perfectamente normal. Era trabajador, asistía a la iglesia regularmente, era amable con los vecinos. Judith más tarde especularía que cuando salía temprano para trabajar algunos días, ostensiblemente por el pago de horas extras, debe haber cometido algunos de los asesinatos durante estos turnos matutinos tempranos. Afirmó que no había sospechado los crímenes de Ridgway antes de ser contactada por las autoridades en 1987, y que ni siquiera había oído hablar del asesino del Río Verde antes de ese momento porque no veía las noticias. Ridgway dijo que mientras estaba en una relación con Mawson, su tasa de asesinatos bajó y que realmente la amaba. De sus 49 víctimas conocidas, solo 3 fueron asesinadas después de que se casó con Mawson. Mawson le dijo a un reportero de televisión local: «Siento que he salvado vidas, al ser su esposa y hacerlo feliz». El avance. ADN y evidencia forense. A medida que los años 90 se convertían en los 2000, el caso del asesino del Río Verde se enfrió. No había nuevas víctimas que pudieran vincularse definitivamente a la serie de asesinatos. El grupo de trabajo fue reducido en tamaño. Muchos investigadores se habían jubilado o se habían trasladado a otras asignaciones. Pero algunos detectives, incluido Dave Reichert, nunca abandonaron el caso. En 2001 llegó el avance que todos habían esperado. La tecnología de ADN había avanzado significativamente desde que se recolectaron las muestras de Ridgway en 1987. Las muestras de saliva y cabello que se habían guardado cuidadosamente durante todos esos años finalmente fueron comparadas con el ADN encontrado en 4 víctimas: Marcia Chapman, Opal Mills, Cynthia Hinds y Carol Ann Christensen. Era una coincidencia. Pero los investigadores querían estar absolutamente seguros antes de hacer su movimiento. También querían construir el caso forense más fuerte posible. Fue entonces cuando se involucraron con Skip Palahniuk, un experto en evidencia de rastro de renombre que había trabajado en casos de alto perfil como la investigación de una bomber. Palahniuk examinó la ropa de las víctimas y descubrió las pequeñas esferas de pintura en spray que habían estado allí todo el tiempo. La pintura en spray encontrada en la ropa de las víctimas no se vendía al público y se usaba solo en el área de Seattle a gran escala a principios de los años 80 por Kenworth Truck Company, donde Ridgway trabajaba. Palahniuk más tarde diría que podría haber hecho el mismo análisis, con el uso de un microscopio infrarrojo, en los años 80. Si se hubiera realizado esta prueba en ese momento, décadas de asesinatos podrían haberse evitado. El arresto. El 30 de noviembre de 2001, Gary Ridgway estaba en la fábrica de camiones Kenworth, donde trabajaba como pintor de spray, cuando llegó la policía para arrestarlo. Fue esposado y llevado sin incidentes. Las 4 víctimas nombradas en la acusación original fueron Marcia Chapman, Opal Mills, Cynthia Hinds y Carol Ann Christensen. La noticia del arresto envió ondas de choque a través del área de Seattle. Después de casi 2 décadas, el asesino del Río Verde finalmente había sido capturado. Para las familias de las víctimas que habían esperado años, décadas en algunos casos, para respuestas, fue un momento agridulce. Finalmente sabrían qué le había sucedido a sus hijas, hermanas, madres. Pero el dolor de esas pérdidas nunca podría ser deshecho. La esposa de Ridgway, Judith, quedó devastada.
El hombre con el que había estado casada durante 13 años, el hombre que ella pensaba que conocía, era el asesino en serie más prolífico en la historia estadounidense. Se divorció de él inmediatamente. En abril de 2003, Ridgway fue acusado de 3 asesinatos adicionales: Wendy Lee Caulfield, Debra Lynn Bonner y Debra Estes. Los fiscales estaban preparándose para lo que prometía ser uno de los juicios más complejos en la historia de los Estados Unidos. Tenían evidencia forense que lo vinculaba a las víctimas. Tenían su ADN, tenían las esferas de pintura. Pero Ridgway se declaró inocente, afirmando a través de sus abogados que había salido, pero no había matado a las víctimas vinculadas a él. El acuerdo de culpabilidad. El fiscal del condado de King, Norm Maleng, enfrentaba una decisión difícil. Tenía evidencia abrumadora contra Ridgway para las 7 víctimas que habían sido acusadas, pero había docenas más de mujeres desaparecidas que se creía que eran víctimas del asesino del Río Verde. Si Ridgway era llevado a juicio, el juicio tomaría años y costaría millones de dólares. Y al final, incluso si fuera condenado por las 7, las familias de todas las otras víctimas nunca sabrían qué les había sucedido a sus seres queridos. Los abogados de Ridgway, liderados por Anthony Tony Savage y Mark Prothero, también entendían su situación. La evidencia contra su cliente era devastadora. Si iba a juicio y era condenado, casi seguramente enfrentaría la pena de muerte. Después de meses de negociaciones, se alcanzó un acuerdo. A cambio de que los fiscales no buscaran la pena de muerte, Ridgway accedió a declararse culpable de todos los asesinatos que había cometido en el condado de King. Acordó proporcionar información completa, veraz y sincera sobre los crímenes que había cometido y responder todas las preguntas durante las entrevistas conducidas por los detectives o el fiscal. Crítico, acordó llevar a los investigadores a los restos de las víctimas que aún no habían sido descubiertas. Para las familias de las víctimas, este acuerdo fue doloroso pero necesario. Algunas querían que Ridgway enfrentara la pena de muerte, pero muchas más querían respuestas. Querían saber qué les había sucedido a sus hijas. Querían poder enterrarlas apropiadamente. Y el acuerdo de culpabilidad les daría eso. La confesión. El 5 de noviembre de 2003, Gary Ridgway compareció en la corte y se declaró culpable de 48 cargos de asesinato. Luego, durante horas, proporcionó detalles escalofriantes de sus crímenes. Admitió matar a 42 mujeres que la policía había atribuido al asesino del Río Verde, más 6 más, cuyas muertes no sabían o no habían conectado con los asesinatos en serie. Ridgway explicó su metodología con una precisión que horrorizó a todos en la sala del tribunal. Describió cómo recogía a las víctimas, generalmente en Pacific Highway South, el área conocida como The Strip. Explicó cómo ganaba su confianza mostrándoles fotografías de su hijo Matthew, haciéndose parecer como un padre de familia inofensivo. Las víctimas, muchas de ellas marginadas por la sociedad, que no confiaban en la policía, bajaban la guardia con este hombre tranquilo que parecía tan normal, tan seguro. Describió cómo las estrangulaba, generalmente durante o después del sexo, usando sus manos desnudas o a veces usando ligaduras como cuerdas, cinturones o incluso su propio brazo. Explicó que estrangularlas le llevaba varios minutos, durante los cuales podía mirar sus ojos mientras morían. Este nivel de control, de dominio absoluto sobre otro ser humano, era lo que buscaba. El sexo era secundario. El poder era todo. Ridgway admitió algo que horrorizó incluso a investigadores experimentados acostumbrados a lidiar con los peores crímenes imaginables. Regresaba a los sitios de descarte para tener relaciones sexuales con los cuerpos en descomposición. A veces regresaba días después de arrojar un cuerpo, a veces semanas después, a veces incluso meses después, mucho después de que los cuerpos se habían descompuesto hasta convertirse en esqueletos. Esta necrofilia extendida fue uno de los aspectos más perturbadores de sus crímenes.
Explicó cómo a veces arrojaba múltiples cuerpos en la misma ubicación, creando lo que llamaba clusters. Posaba los cuerpos de maneras específicas. Colocaba rocas sobre ellos. A veces dejaba botellas de vino cerca, sabiendo que podrían tener huellas dactilares de otras personas, contaminando deliberadamente las escenas del crimen para confundir a los investigadores. Ridgway describió cómo plantaba evidencia falsa. Colocaba colillas de cigarrillos que había recogido del suelo cerca de los cuerpos, colillas que contendrían el ADN de personas completamente inocentes. Dejaba envolturas de chicle. Estos pequeños actos de manipulación mostraban un nivel de planificación y astucia que contradecía su bajo coeficiente intelectual reportado. No era intelectualmente brillante, pero era astuto de maneras que le permitieron evadir la detección durante casi 2 décadas. Durante su confesión, Ridgway tuvo que ser llevado repetidamente a través de la lista de víctimas porque no podía recordarlas por su cuenta. «Maté a tantas mujeres que tengo problemas para mantenerlas en orden», repitió varias veces. Los investigadores le mostraban fotografías de víctimas, y él a menudo no las reconocía. Le leían nombres y sacudía la cabeza. Solo cuando le describían dónde se encontró un cuerpo particular o qué estaba vistiendo la víctima, a veces algo hacía clic en su memoria. Admitió que en algunos casos ni siquiera recordaba haber matado a ciertas víctimas hasta que la evidencia forense lo vinculaba a ellas. Había matado con tanta frecuencia, durante tanto tiempo, que los asesinatos individuales se mezclaban en un borrón. No eran personas para él, eran objetos. Eran cosas que usaba para satisfacer sus impulsos y luego descartaba. Lo más inquietante era su completa falta de remordimiento genuino. Hablaba de asesinar a mujeres de la misma manera en que alguien podría hablar de cualquier otra tarea rutinaria. Su tono era plano. No mostró emoción, no expresó arrepentimiento real, simplemente declaró hechos. Cuando se le presionó sobre por qué había matado, sus explicaciones variaban. A veces decía que odiaba a las prostitutas. A veces decía que no podía controlar sus impulsos. A veces decía que simplemente había querido matar. Los psicólogos forenses que lo examinaron diagnosticarían más tarde a Ridgway con trastorno de personalidad antisocial severo. Carecía de empatía. No podía conectarse emocionalmente con otras personas. Veía a las mujeres que mató como menos que humanas, como cosas que podía usar y desechar a voluntad. No entendía, o fingía no entender, por qué lo que había hecho estaba mal más allá de que violaba la ley. A lo largo de las siguientes semanas y meses, Ridgway llevó a los investigadores a sitios remotos en todo el condado de King. Bajo su dirección se recuperaron los restos de 4 víctimas previamente no descubiertas. En cada sitio proporcionaba detalles sobre cómo había dispuesto del cuerpo, qué había estado pensando, por qué había elegido esa ubicación particular. Los restos de Marie Malvar, la joven cuyo padre y novio casi lo habían atrapado en 1983, fueron encontrados en septiembre de 2003 en una ladera boscosa cerca de Auburn. Ridgway describió cómo la había matado poco después de que la policía lo entrevistara sobre su desaparición. Luego había arrojado su cuerpo en este lugar remoto. Había pasado 20 años a solo millas de donde la había dejado, sabiendo que estaba allí, sabiendo que su familia la estaba buscando desesperadamente, y nunca había sentido ninguna obligación de decirle a nadie. Los restos de April Buttram también fueron encontrados ese mes. Pammy Annette Avent, cuyo cuerpo había sido encontrado en 2003, pero no identificado hasta después de la confesión de Ridgway, resultó ser otra de sus víctimas. Cada descubrimiento traía cierre agridulce a las familias. Finalmente sabían qué le había sucedido a sus hijas, pero ahora tenían que aceptar la horrible realidad de cómo habían muerto. En 2005, un excursionista de fin de semana encontró el cráneo de Tracy Winston, quien tenía 19 años cuando desapareció del Northgate Mall el 12 de septiembre de 1983. Este fue el hallazgo que condujo a la 49ª sentencia de cadena perpetua de Ridgway. El juez Jones convocó a Ridgway de nuevo a la corte, le leyó los cargos relacionados con el asesinato de Winston
y le impuso otra sentencia de cadena perpetua en la cima de las 48 que ya estaba cumpliendo. La sentencia y las declaraciones de impacto de las víctimas. El 18 de diciembre de 2003, Gary Ridgway fue sentenciado. El juez Richard Jones le impuso 48 sentencias consecutivas de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, más 480 años adicionales por manipulación de evidencia. La sentencia garantizó que Ridgway moriría en prisión. Pero antes de que se impusiera la sentencia, las familias de las víctimas tuvieron la oportunidad de dirigirse al tribunal y a Ridgway directamente. Lo que siguió fue una de las exhibiciones más poderosas y conmovedoras de dolor y ira jamás vistas en un tribunal estadounidense. Una por una, las familias se acercaron al podio. Sostuvieron fotografías de sus seres queridos. Contaron historias sobre las mujeres que habían sido asesinadas. No eran solo prostitutas o fugitivas, gritaron. Eran hijas, eran hermanas, eran madres, eran seres humanos que merecían vivir. Robert Rule, cuya hija Linda había sido asesinada, confrontó a Ridgway directamente. «Hay gente aquí que odia tu esencia», dijo. «Si pudiera matar tanto como tú, lo haría. Las personas de esta sala de tribunal odian tu vida. Eres un pobre excuso para un ser humano, y no mereces respirar el mismo aire que respiramos». Otras familias ofrecieron perdón, diciéndole a Ridgway que Dios podría perdonarlo incluso si ellos no podían. Algunos simplemente lloraron, incapaces de hablar. La emoción en la sala del tribunal era palpable. Ridgway escuchó estas declaraciones con la misma falta de emoción que había mostrado durante toda su confesión, cuando finalmente se levantó. Dio la oportunidad de hablar, ofreció una disculpa que sonaba ensayada y vacía. «Lo siento por matar a todas esas mujeres», dijo. «Tengo intentado recordar tantas como pueda. Lamento cada mujer que maté. No eran basura para mí. Eran seres humanos». Pero sus acciones contradecían sus palabras. Durante su confesión extendida, había hablado sobre las víctimas de manera mecánica, refiriéndose a ellas como eso en lugar de ella, incapaz incluso de recordar sus nombres o caras en muchos casos. La vida en prisión. Y las investigaciones continuas. Gary Ridgway fue enviado a la penitenciaría del estado de Washington en Walla Walla, donde ha permanecido encarcelado desde 2003. Cumple 49 sentencias consecutivas de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. En 2011, se declaró culpable de su 49ª víctima, Rebecca Becky Marrero, de 20 años, después de que su cráneo fuera descubierto por excursionistas. En años recientes, Ridgway ha sido trasladado varias veces. En 2024, fue inesperadamente trasladado de vuelta a la cárcel del condado de King en Seattle, aunque no se dio ninguna razón pública para estos traslados. Se especula que los investigadores continúan interrogándolo sobre posibles víctimas adicionales. Las autoridades creen que Ridgway puede ser responsable de hasta 90 asesinatos. Han continuado identificando restos que estuvieron sin identificar durante décadas. En enero de 2024, la oficina del sheriff anunció que los últimos restos conocidos de una de las víctimas de Ridgway, previamente conocida por los investigadores solo como Huesos 20, habían sido identificados positivamente a través de ADN como Tammy Liles, adolescente de Everett. Liles fue identificada por primera vez como víctima en 1988 a través de la coincidencia de registros dentales con un conjunto separado de restos descubiertos. La investigación del asesino del Río Verde permanece técnicamente abierta. Los investigadores continúan recibiendo pistas sobre posibles víctimas adicionales. Todavía están tratando de identificar a una posible mujer desaparecida conocida solo como Angie, una asociada de la víctima Tammy Liles del Río Verde, vista por última vez en el centro de Seattle en el verano de 1983. Las víctimas recordadas. Detrás de las estadísticas escalofriantes y los titulares sensacionales estaban mujeres reales cuyas vidas fueron robadas. Wendy Lee Cofield, de 16 años, había escapado de un hogar de acogida y estaba tratando de sobrevivir en las calles cuando Ridgway la mató.
Marcia Faye Chapman, de 31 años, estaba trabajando para mantener a sus hijos. Cynthia Jean Hines, de 17 años, Opal Charmaine Mills, de 16, ambas jóvenes con toda su vida por delante. Cada una de las 49 víctimas confirmadas era un individuo, con sueños, esperanzas y personas que las amaban. Muchas habían estado luchando contra adicciones o habían huido de situaciones abusivas en casa. Estaban entre las más vulnerables de la sociedad, y Ridgway las cazó específicamente por esa razón. Su impacto se extiende más allá de sus muertes inmediatas. Las familias han tenido que vivir con su pérdida durante décadas. Los niños crecieron sin madres. Los padres enterraron a hijas. Los hermanos perdieron a hermanas. El trauma se extiende a través de generaciones. Reflexiones finales. El caso de Gary Ridgway, el asesino del Río Verde, representa uno de los fracasos más significativos en la historia de la aplicación de la ley estadounidense. Un asesino en serie operó abiertamente durante casi 2 décadas, matando a docenas de mujeres, mientras uno de los grupos de trabajo más grandes y mejor financiados en la historia no logró capturarlo. Sin embargo, también representa un triunfo final de la ciencia forense y la persistencia de la investigación. La tecnología de ADN, que no existía cuando comenzaron los asesinatos, finalmente trajo justicia. Los investigadores que nunca abandonaron el caso, que guardaron evidencia durante años, esperando que la tecnología los alcanzara, finalmente vieron a su persistencia recompensada. La historia de Ridgway también sirve como un recordatorio sombrío de la vulnerabilidad de ciertos segmentos de la sociedad. Eligió trabajadoras sexuales y fugitivas porque sabía que no serían reportadas como desaparecidas rápidamente, que la sociedad no valoraba sus vidas tanto como las de otras. Esta falla de la sociedad, esta disposición a pasar por alto a los marginados, permitió que Ridgway matara durante tanto tiempo. Hoy Gary Ridgway se sienta en prisión, un hombre de 75 años que pasará el resto de su vida detrás de las rejas. Permanece como el asesino en serie convicto más prolífico en la historia de Estados Unidos, un título que esperamos nunca sea superado. Dale like y suscríbete a Crímenes y Castigos, para más análisis en profundidad de casos donde criminales despiadados enfrentaron la justicia en las Cortes de Estados Unidos. Deja un comentario abajo haciéndonos saber desde dónde estás viendo y qué caso te gustaría que cubriéramos a continuación. Tu apoyo nos ayuda a continuar trayendo estas importantes historias a la luz.